Primero es, y siento que así he visto algunas invitaciones esta semana, hay mucho plan y hayamos 14 meses de gobierno. Entonces aquí están las expectativas y los sueños y las visiones y sí, eso es muy bonito, pero esto es haciendo, esto no es esperando a ver si algún día pasa la pandemia, a ver si arrancamos. No, esto hay muchas excusas para no operar. Eso sí, siguen los gastos elevados de las burocracias, eso sí le siguen pagando, pero no hay, si no hacen nada, pues no hay problema. No, yo creo que hay que empezar a hacer un llamado al gobierno a que haga, y sobre todo una entidad, una institución como Ruta N, que es modelo de lo que debería, en teoría, ser una entidad pública. Yo creo que el sueño de muchas personas en lo público es empezar a dirigir instituciones como Ruta N, una institución que la apuesta a la ciencia, al desarrollo, al progreso, a la tecnología. Creo que lo que seguramente muchos ejecutivos ya más adultos quisieran ser gerentes de EPM. Yo creo que muchos de los ejecutivos modernos quisieran ser, más que en EPM, estar en Ruta N, liderando Ruta N. Y Ruta N no puede ser una entidad con escándalos. Y a mí me preocupa eso. Preocupa que no haya motivación de su equipo de trabajo, que personas que le han aportado a Ruta N durante mucho tiempo, como el doctor Elkin Echeverry, hayan tenido que salir de Ruta N porque no se sienten cómodos allá, porque hay una presión indebida de la política dentro de los asuntos de Ruta N, porque me preocupa que la oficina de la Cuarta Revolución Industrial se quedó como un anuncio muy chévere de antes y hoy no pase nada, y más bien su director de la oficina haya tenido que también salir por presiones políticas, y me preocupa que haya tantas denuncias de servidores de Ruta N, de profesionales, donde digan que no hay claridad ni en los nombramientos, que no existe claridad en los procesos, que están buscando politizar la entidad, y por eso, después de la renuncia de muchos miembros de su junta, renuncia de miembros del sector privado en la junta, hoy Ruta N se encuentre sumida en esa sumatoria de falta de credibilidad, falta de objetivos, falta de liderazgo, falta de ejecución. Eso me deja preocupado. Me deja preocupado porque no es una pequeña denuncia de alguien, no, se volvió repetitivo, Entonces yo veo, sí, unos anuncios muy interesantes. Evidentemente aquí no nos van a mostrar el lado feo de Ruta N, pero hable con los profesionales de Ruta N. Hable con los profesionales que no tengan temor, porque a esto se volvió un régimen tipo Stasi, donde nadie podía hablar con tranquilidad porque siente que lo están siguiendo, persiguiendo. Los servidores públicos de Ruta N y muchas entidades del municipio de Medellín están con ese temor de que tienen interceptado sus líneas telefónicas. Eso es muy triste, porque no sé si eso suceda o no, pero esa es la sensación y la percepción que hay hoy dentro del capital humano de Ruta N, que ha ayudado a construir con seriedad, con profesionalismo, una entidad con credibilidad. Y reitero, a esos problemas internos se suma una falta clara de ejecución en los proyectos. Porque es que uno, después de 14 meses todavía mostrando pues que tienes unos planes y no empieza la ejecución de ninguno, y al contrario, siente que pasa el tiempo y no va a haber claridad sobre cómo dirigir y hacia dónde orientar los recursos y las decisiones de Ruta N, es evidente que es otra de esas entidades donde hay que poner toda la lupa en sus procesos, su contratación, su ejecución, porque
la politización de las entidades públicas, la burocratización desmedida, el pago de favores, acaba, da el traste con entidades que tienen la credibilidad y la seriedad de Ruta N. Yo apostaría por una Ruta N que trabajara mucho más cercano a los empresarios de todo tipo, de todo nivel. Hoy esa CUE, la Corporación Universidad, el Comité de Universidad Empresa Estado, anda desaparecido en Medellín. Hoy no hay credibilidad del empresariado en Ruta N, como existía previamente, no hay diálogo y lamentamos mucho eso. La poca injerencia hoy en la respuesta a las necesidades de Medellín, no solo en la pandemia, sino en el corto plazo, para una generación de valor agregado en los procesos productivos, tecnológicos de Medellín. Ruta N puede haber aprovechado la pandemia para lanzar planes y ejecuciones agresivas para la recuperación de la pandemia y no se ve. Nos quedamos en una lucha política innecesaria y botamos el tiempo, lo perdemos cuando deberíamos estar avanzando en la ciudad. Y yo quisiera entonces que ese temor, el temor que tienen muchos servidores de Ruta N, que le dicen a uno en secreto, en una conversación personal, que lo citan a uno o le escriben al celular, venga, yo quiero contarle lo que está sucediendo, muchos que ya se atrevieron a hablarlo a través de cartas. Hombre, no demos al traste con Ruta N, no perdamos esa institución tan bonita, llevémosla al corazón de los ciudadanos de Medellín, no la encapsulemos más de lo que ya ha estado en estos meses. Es increíble que al anterior director lo hayan sacado porque, entre comillas, no le copiaba al alcalde. Me preocupa mucho que le copian al alcalde, que es copiarle a la burocratización, a la falta de transparencia en la contratación, a la politización de las decisiones, al odio, a generar odio entre el empresariado y la ciudadanía. Eso es copiarle al alcalde y yo espero que eso no sea el actuar del Ruta N, que hasta ahora ha sido hacia los ojos públicos completamente silencioso, callado, oscuro. No sabemos qué está pasando en Ruta N. Hoy nos traen aquí la invitación, esta invitación a mostrar otra vez planes como si fueran a arrancar con Ruta N, como si no llevaran procesos de mucho tiempo. Y al contrario, sí, ese ruido interno, ese ruido en el que los profesionales salen, la junta directiva sale, no hay comodidad en los procesos, no hay transparencia en los procesos. Ojalá que ese no sea la destrucción de Ruta N en los próximos años. Sin ejecución hacia afuera, con cuestionamientos hacia adentro, con un grupo desmotivado, un grupo humano, doctor Javier, desmotivado. No, usted seguramente habla con unos y esos lo van a alabar todo el día. Ojalá se sincerara con muchas de las personas que llegan allá, esos profesionales valiosos con conocimiento, porque hay un problema profundo en Ruta N y hay temor y qué horror que los líderes públicos generen temor, no unidad, como debería ser un buen líder público, no esperanza, no optimismo. No, muchos de los que trabajan todos sus días, esos colaboradores de Ruta N, hoy no sienten que están en una entidad que debería ser simplemente sinónimo de liderazgo, de tecnología, de progreso. Hoy esa no es la sensación. Hoy no es la sensación ni hacia afuera y mucho menos hacia adentro. Entonces la preocupación de los que le copian al alcalde para tener un puesto y un salario, hombre, ojalá tuvieran la valentía para decir que no y que sí trabajen por Medellín, que no estén buscando a ver cómo retuitean las cosas malucas y la pelea y la división con el empresariado, y sí fomenten la unidad, el progreso, la ciencia, que es lo que requiere Medellín para superar una crisis hoy de 14 meses, ya casi 12 de pandemia, y sobre todo una crisis económica
sin precedentes en la ciudad, con un crecimiento muy grande que hubo del desempleo, con un decrecimiento económico que no tiene antecedentes en la historia, y si nos quedamos todavía en planes, si nos quedamos todavía en generar unos objetivos y unas presentaciones muy bonitas, pero no motivamos un capital humano que tiene toda la capacidad y todo el conocimiento, estoy convencido de que estaremos al frente, lamentablemente, de otro fracaso adicional a todos los que ya tiene esta administración en sus pocos meses al frente de Medellín. Muchas gracias, señor presidente. Argumentación que acabo de escuchar. Asunto de respuesta a derecho de petición. Mediante la presente comunicación procedo a responder de fondo la petición realizada el 20 de enero del 2021 con radicado 2021-26-20-00-2272, en la cual se citó una parte de los 50 escándalos del primer año del gobierno de Daniel Quintero a través de la red social Twitter, en la que mencioné conforme a la realidad, abro comillas, el principal defensor de Quintero en el Consejo, Alex Flores, perdió en primera instancia su investidura como concejal por hechos de corrupción. Primero, sobre el término corrupción. Sea lo primero delimitar el significado de la palabra corrupción. Para la Real Academia de la Lengua Española tiene diferentes acepciones a saber. Primero, acción y efecto de corromper o corromperse. Segundo, alteración o vicio en un libro o escrito. Tercero, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Cuarto, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. En los términos de la organización Transparencia por Colombia, la corrupción consiste en abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. Y el Banco Mundial define la corrupción como el, abro comillas, uso indebido de servicios públicos para beneficio personal. Segundo, sobre el derecho a elegir y ser elegido. Reza su petición que en Colombia existe un derecho constitucional a elegir y ser elegido. Y si bien es cierto que así está estipulado en la Constitución, también es cierto que el derecho a ser elegido no es absoluto y que existen regímenes de inhabilidades e incompatibilidades estipulados en la propia Constitución y en diferentes desarrollos legales. Por tanto, el hecho de incumplir con esos preceptos es sancionado de diversas maneras por la normatividad colombiana, habida cuenta de que se pretende que la democracia sea un escenario de igualdad en las condiciones de quienes participan del certamen electoral, sin permitir prerrogativas a quienes se consideren superiores al Estado de Derecho. Tercero, sobre la grave inexactitud en su petición. Cae usted en una grave inexactitud cuando en su petición expresa usted que, abro comillas, para definir lo que no es nada diferente a una investigación por presunta inhabilidad en mi actual cargo como concejal. Cierro comillas. Para ello es necesario traer a colación la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, sala plena del 3 de septiembre de 2020, según la cual se decretó la pérdida de investidura suya como concejal de Medellín para el periodo 2020-2023 en el expediente 05-001-2333-000-2020-003-0200. Me permito citar la decisión allí planteada para ilustrarlo sobre las consecuencias jurídicas de su actuar desleal frente a la normativa administrativa de la Administración de Justicia. Abro comillas. Está probado que el demandado no actuó de buena fe, pues distorsionó los hechos para eludir la causal, primero afirmando que no celebró un nuevo contrato, sino que se trataba de una prórroga a un contrato anterior y luego pretendiendo hacer ver que las obligaciones del contrato se debían ejecutar en Bogotá y no en Medellín, contradiciendo no solo lo estipulado en el contrato, sino lo que revelaba la lógica del proceso logístico. Cierra comillas. Igualmente reza la sentencia del Tribunal Administrativo en su contra. Abro comillas, en suma, el demandado no solo debía saber imputabilidad, sino que por sus condiciones personales, aunado a las manifestaciones que hizo al contestar la demanda, se puede constatar que sabía de la antijuridicidad de su comportamiento, cognoscibilidad de la antijuridicidad, y aún así decidió voluntariamente infringir la norma imperativa que le prohibía temporalmente ser candidato y elegido concejal de Medellín, cierro comillas. Este fallo condenatorio en su contra evidencia no solo su actuación de mala fe, sino además el beneficio que está adquiriendo al recibir patrimonio público y ejecutarse en el municipio de Medellín. Aún así, voluntariamente decidió postularse como candidato infringiendo la norma que le prohibía ser candidato al Cabildo Municipal en una clara violación al régimen de inhabilidades para ser elegido concejal. La consecuencia de esta conducta, me permito recordarle, genera la pérdida de investidura y, eventualmente, una muerte política. Este beneficio personal con recursos públicos y transgrediendo la normatividad colombiana a todas luces es un acto de corrupción, además corroborado por una instancia judicial, tal como lo debe usted conocer en sus estudios de Derecho. Usted falsamente argumenta sobre una, abro comillas, investigación por una presunta inhabilidad, cierro comillas, cuando usted mismo conoce de la sentencia por inhabilidad en su contra aquí mencionada y no una mera investigación.
pues no de otra manera podría usted haber presentado un recurso de apelación contra la misma. Como si no fuera suficiente, en caso de confirmarse por el Tribunal de Segunda Instancia la bien lograda sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, ese hecho constituirá un delito contra los mecanismos de participación democrática en atención a lo contemplado en el título 14, capítulo único del Código Penal colombiano, que regula de manera específica el delito en el artículo 389A y que determina, abro comillas, elección ilícita en candidatos. El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con estos argumentos doy por concluida la respuesta a su petición. Cordialmente, Alfredo Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros hemos hecho una labor de control político donde buscamos no personalizar, que se haga con argumentos, con datos. No queremos caer en la bajeza, la política de poner nombres propios, concretos y echar una perorata con falsedades, con mentiras, como a muchos les gusta ver política, porque eso después ya sale el video en las redes sociales, le pagan mucha pauta, se vuelve muy famoso atacando uno a las personas, lamentablemente. Esas son unas formas de la política que algunos han optado por hacer y que le han bajado mucho la categoría, porque el ataque siempre es ad hominem, no con argumento, sino buscar cómo desacreditar al otro. Y me ha sucedido, pues me sucede a mí constantemente, y siento que aquí a muchos concejales también, cuando se refieren a ellos, siempre es un ataque que porque es de tal partido, o apoya a tal persona, o es amigo de tal otro, y ya con eso se busca descalificar al otro, nunca con argumentos, sino con algún tipo de mancha, aunque no haya ninguna prueba, no haya ningún tipo de argumento serio en contra de la persona. Y seguiremos dando el debate de cara a Medellín, denunciando muchas de las irregularidades de esta administración. Seguiremos denunciando lo que está pasando en el Hospital General, con unas actuaciones muy complejas en materia de contratación y en Metroparques, cómo se modificó el objeto social para abrirle la puerta a Metroparques a que empezara a meterse en unos temas que jamás se había metido en la vida, entregar contratos a dedo, y cómo Metrosalud empieza a modificar sus contrataciones para favorecer a los amigos o a funcionarios o a familiares de funcionarios de la administración, y cómo, por ejemplo, Colombia Avanza, una corporación que sin duda tiene una gran cantidad de cuestionamientos, una muy relacionada con grupos políticos que en su pasado han apoyado. Es evidente que ha tenido hoy una gran contratación de casi 30.000 millones de pesos que le han entregado a dedo, como la clínica de la 80, la antigua clínica Saludcop de la 80, donde se habían prometido 170 UCI, nunca existió ninguna UCI en Medellín, se botaron casi 23.000 millones de pesos en vez de fortalecer otras clínicas públicas de la ciudad, en vez de meterle plata a una clínica privada. Y seguimos denunciando cómo la empresa de seguridad urbana entregó con unos requisitos amañados, sastre, a unas empresas de vigilancia, muchas de ellas que no tenían ni siquiera permiso para hacer la vigilancia en Medellín, la superintendencia no les daba permiso para que tuvieran aquí competencia, pues terminan ganándose contratos de 100.000 millones de pesos finalmente. Y eso es lo que evidentemente genera que algunos, en su forma de hacer política, prefieran atacar a la persona o a la familia, intentar insultar. A mí personalmente, y les agradezco mucho al vocero, al concejal Gabriel Diva, al presidente, por mantener el orden. Personalmente yo digamos, no me dejo afectar de eso. A mí, pues, es decir, yo estoy acostumbrado al juego político, sé que se encuentran personas que hacen argumentos donde pueden decir yo no estoy de acuerdo con ese punto, o usted está sacando un documento que no es, o eso no, o ha cambiado las circunstancias, uno comprende eso, pero intento no quedarme en ese ataque bajo, mezquino, personalizado, porque las personas están cansadas de eso, en lo público. Y para denunciar la corrupción no se necesita permiso de nadie.
Yo soy concejal de Medellín y soy concejal de Medellín con mucho honor. Yo no me quedé pensando en las elecciones pasadas y patinando y no superándolo. Sé que soy un servidor público, que aquí estoy prestado, que uno está aquí 4 años y no es el rey del mundo, que por una oficina o un carro blindado eso no me va a cambiar la vida, que sé que termino acá y quiero tener la conciencia tranquila, la tranquilidad de haberle servido a mi ciudad, de que mis hijos cuando quieran ver en lo público y quieran algún día ingresar en lo público, digan que sí existe un camino serio, decente, honesto y transparente, y no uno de fango y de insultos y de maluqueras. Así que queríamos dejar en consideración de la ciudad eso. Aquí se trabaja con transparencia y con ética. No hay que denunciar actos personales que podría quedarme con muchísimos de comportamientos de personas de este consejo. Seguiremos trabajando sobre los argumentos por la transparencia en Medellín y prestado en el servicio público, con mucho cariño lo hago, con mucha seriedad, y eso sé que genera muchos enemigos que son capaces de hacer cualquier cosa. Muchas gracias, señor presidente. Sí, acogiendo sus palabras, sabe que aquí damos el debate con altura y con seriedad, y para evitar que se mancille el nombre de las personas decentes, hay que, infortunadamente, a veces hablar y caer en el fango en el que otros quieren caer y ganan cuando lo arrastran a uno a ese fango. Yo siempre he dado la cara en las instancias administrativas, judiciales, en los medios de comunicación. Yo no me escondo, nunca me he escondido al debate, y si he cometido errores he ofrecido excusas y jamás he cometido una ilegalidad. Eso me queda la tranquilidad, y ahí sacan unos refritos del año 2015 cuando ya hace rato, pues, temas superados, fui a las instancias administrativas, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Allá dimos la cara en todas las instancias, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no había nada. Pero evidentemente algunos pues siguen en su discurso buscando desprestigiar, ganando votos con el desprestigio ajeno. Esa es la forma de ganar votos o popularidad de algunos, solo buscando cómo desprestigian a los demás o cómo su carrera política buscan acabar con el otro, como prometen muchos en sus redes sociales. Mi carrera política va a estar destinada a acabar con tal y tal persona, y con eso creen que hacen una labor muy loable. Y mi familia ha sido perseguida, y espero que la familia de nadie sea perseguida. Mi papá tuvo unas acusaciones de unos falsos testigos, tipos que estaban en las cárceles buscando beneficios personales, económicos, rebajas de penas, y asumo eso con mucha entereza todos los días, porque me atacan por eso todos los días, y sacan todo tipo de epítetos y de adjetivos, y nosotros estamos con la tranquilidad en la mente, en la conciencia. No le apostamos al juego politiquerito de ir a hablar mal del otro porque tuvo eso, porque tuvo un infortunio. La persecución política existe en este país. Muchos hemos sido víctimas de ello, mi familia lo ha sido. Y algunos ganan con eso. Eso es el beneficio de algunos. Ahí se nota claramente la persecución política, y estamos esperando desde hace mucho tiempo que haya un fallo que exonere ya de todos, porque con más que pruebas se ha presentado que mi papá ha sido perseguido. Y aún así, seguimos a la expectativa de que la justicia opere algún día. Y con decencia damos la discusión, y con el insulto diario en las redes sociales, y aquí el que recibo en el Consejo de Medellín de un concejal, seguimos haciendo la tarea y trabajando por la transparencia y por la seriedad de esta institución y del Consejo de Medellín, y de llevar una buena política democrática, seria y transparente. A eso nos vamos a limitar, ¿Nos han perseguido? Sí, mucho. ¿Nos seguirán persiguiendo? Sí, mucho. Se inventan páginas falsas, se pagan un montón de publicidades en las redes sociales para desprestigiar a mí y a mi familia. Sabemos a qué nos atenemos cuando denunciamos la corrupción en Medellín. Sabemos cómo juegan los que se roban a Medellín, sabemos cómo juegan. Sabemos que
van a la yugular, esto no es charlando, esto no es jugando mamacitas con ellos, porque tienen el poder y tienen la plata, y tienen muchos intereses. Lo seguiremos denunciando sin temores, cueste lo que cueste, porque los corruptos no pueden estar en el poder. Y sus voceros, que tienen que decir cualquier tipo de barbaridad sin pensarla, infortunadamente hacen un papel político que le hace mucho daño a la democracia. Seguiremos con la frente en alto, sin dejarnos amedrentar de amenazas, ni de denuncias, ni de discursos, porque tenemos la conciencia tranquila, con la que eso sí no duermen los corruptos que están en el poder. Muchas gracias, señor presidente.